relación de esposo y esposa tiene prioridad por encima de cualquier relación humana. Entiéndase por encima de la relación con los hijos, entiéndase por encima de la relación con papá y mamá. La única relación que está por encima de la relación de estos cónyuges es Dios. Es el único que está por encima de ellos, quien está en medio de ellos, quien los une. Ahora, ni los hijos, ni la relación con los hijos, ni la relación con papá y mamá, ni la relación con hermanos, ni con vecinos, ni con ningún tercero, está por encima de la relación de estos cónyuges, del esposo y la esposa. O sea, tanto el esposo como la esposa no deben aceptar intromisión de nadie en sus decisiones. Son ellos quienes tienen que ponerse de acuerdo en cualquier cosa, ya sea en la crianza, ya sea si quieren pintar la casa, ya sea si quieren cambiar la cama, porque a veces la suegra opina. Esa cortina, a mí no me gusta esa cortina, tú pones esa cortina pero a mí no me gusta, pero mamá, es que usted no vive ahí, esa es la casa de esa persona. Es que usted no vive ahí, esa es la casa de ellos. ¿Entienden, mis hermanos? Entonces, los padres deben respetar esa área y los cónyuges también tienen que buscar la manera de que esas áreas se respeten. Saludos para todos mis hermanos, que Dios nos continúe bendiciendo, tanto a los presentes como a los que nos ven y nos escuchan. Quisiera invitarles que vayamos a nuestra Biblia, a Génesis capítulo 2, verso 24. Dice la Biblia allí, la palabra del Señor: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites reunirnos, Señor, acá en la iglesia. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, que te glorifiques, Señor, que tu Espíritu Santo pueda convencer a aquellos, Señor, que no te conocen, y pueda edificar, Señor, a aquellos que ya te conocemos, Señor. Mira los que estamos presentes en este salón, como también, Señor, los que puedan escucharnos, Señor, en otros lugares, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, esta es tu palabra, y nosotros somos tus instrumentos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos y amigos, nosotros vamos a estar viendo esta noche a propósito del mes de noviembre, el mes de la familia, ¿verdad? El mes de la familia, y vamos a compartir un bosquejo que encontramos en este libro, Fortaleciendo el Matrimonio. Este es un libro de un autor llamado Wayne Matt. Entonces, que darle su crédito a Wayne Matt, que nos vamos a basar en su bosquejo para la enseñanza de esta noche. Entonces, mis hermanos, fortaleciendo el matrimonio es lo que vamos a ver. Nosotros acabamos de leer Génesis 2:24, y esta es una declaración que el Señor incluyó en las Escrituras unas 4 veces. La vemos primero aquí en Génesis 2:24, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero esta misma declaración nosotros la podemos encontrar también en Mateo capítulo 19. Acompáñenme a Mateo capítulo 19, verso 5. Allí encontramos esta misma declaración. Dice la Biblia allí: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Más adelante, en Marcos capítulo 10, verso 7 al 8, nosotros encontramos esta misma declaración que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces agrega: así que no son ya más dos, sino uno. Pero más adelante, en una de las cartas del apóstol Pablo, Efesios capítulo 5, encontramos también esta misma declaración en Efesios capítulo 5, verso 31. Dice la Biblia allí en Efesios, allí 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, nosotros vemos que esta declaración el Señor
nos la deja ver en su palabra unas 4 veces en total. 4 veces en total. Y esta declaración la vemos primero aquí en Génesis, antes de la caída, antes de que el hombre pecara. Dios da esta declaración. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Las otras 3 las encontramos, como ustedes pudieron ver, en el Nuevo Testamento. La encontramos en Mateo, en Marcos y en Efesios. Después de que el hombre peca, mis hermanos. O sea, esta declaración contiene el propósito matrimonial de Dios para el hombre. Pero para el hombre perfecto, pero también para el hombre pecador. Porque la vemos antes de que el hombre peque y la vemos entonces luego de que el hombre peca. De manera que esta declaración contiene el plan de Dios para todos los tiempos para el matrimonio. El plan de Dios para un matrimonio perfecto, para un matrimonio que le agrada, está contenido en esta declaración. Depende de esta declaración y precisamente el término que nosotros vamos a ver, porque vamos a ver el término dejará, es el término que vamos a explicar en este día. Entonces el plan de Dios para el matrimonio señala que el esposo y la esposa deben dejar a sus padres y a sus madres. Ahora, ¿qué significa dejar a sus padres y dejar a sus madres? Esa es una buena pregunta. ¿Qué significa dejar a sus padres y dejar a sus madres? Lo primero que vamos a ver qué es lo que no significa la palabra dejar. En primer lugar, no significa que deben abandonarlos y dejarlos por completo. Si usted me acompaña a Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, ahí en Marcos nosotros encontramos algo con relación a las tradiciones que tenían los fariseos. Los fariseos habían invalidado con sus tradiciones, con sus costumbres, la ley que Dios había establecido. O sea, las tradiciones que ellos se habían inventado, la habían puesto por encima en importancia de las leyes que Dios había dado a través de Moisés. Y estas tradiciones estaban invalidando lo que Dios había dicho. O sea, para los fariseos, y así lo enseñaban, era más importante eso que ellos decían que lo que el mismo Dios había dicho. Entonces, Dios a través de Moisés nos da los 10 mandamientos. Uno de esos mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero noten lo que ellos estaban haciendo en el capítulo 7 de Marcos, versos 9 al 13, y Jesús se lo reclama. Dice la Biblia aquí en Marcos, verso 9 en adelante: les decía también, dice Jesús, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. O sea, la idea era que había una ofrenda que se daba al templo, y esta ofrenda se llamaba corbán. Pero eso se lo habían inventado ellos. O sea, esta ofrenda se daba y el corbán significaba: es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, la idea era que si estos hombres o mujeres ofrendaban el corbán, no tenían compromiso económico con sostener a sus padres. O sea, la autoridad, que eran los fariseos, le absorbía: no, me ofrenda a Dios, todo lo que yo pudiera darte a ti, papá, o lo que pudiera darte a ti, mamá, para ayudarte, yo se lo estoy llevando a Dios. Y lo llevaban al templo. Y de esta manera entonces invalidaban la ley que Dios había establecido de honrar a sus padres y a su madre. Porque como bien hemos dicho, dejar a tu padre y a tu madre no significa que tú lo abandones a su suerte. No significa que si tienen necesidades, tú no proveas para sus necesidades. Dejar tiene otro significado que nosotros vamos a ver más adelante. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, la Biblia también nos dice algo con relación. Dice que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Tus padres no son los tuyos.
Y si tú no provees para los tuyos, si tú llevas al templo, la Biblia dice que nosotros decimos que amamos a Dios, que amamos a Dios que no vemos y aborrecemos a nuestro hermano que vemos, somos mentirosos. Entonces estás llevando al templo, supuestamente para Dios, pero tu papá y tu mamá están pasando trabajo y a ti no te preocupa. Eso era lo que estaban promoviendo los fariseos y eso era lo que estaban haciendo. Y de esta manera estaban invalidando lo que Dios había establecido de honrar a su padre y a su madre. De manera que dejar no significa abandonarlos a su suerte, no encargarse de sus necesidades cuando fuese posible. Tampoco significa que deben separarse geográficamente a una gran distancia. O sea, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. No necesariamente tienen que separarse a una gran distancia. ¿Por qué? Usted puede que sea más difícil usted dejar a su padre y a su madre viviendo cerca, pero también es posible que usted viviendo en una casa contigua, en una casa al lado de su papá y su mamá, usted también pueda dejar a su padre y a su madre como la Biblia establece. Ahora, también es posible que usted viva a miles de kilómetros de su papá y su mamá y que usted no deje a su papá y su mamá, porque usted haya dejado a su papá y su mamá. Hay quienes viven a miles de kilómetros de sus hogares y todavía la influencia de su papá y su mamá o las metidas y las opiniones de papá y mamá dentro del matrimonio alcanzan a esas personas que viven a veces en Estados Unidos o en otros países. O sea, no importa la situación geográfica en la que la persona se encuentre. Más adelante vamos a ver. E inclusive hay personas o matrimonios que no han dejado la influencia de sus padres que ya han muerto. O sea, todavía la influencia y las opiniones de papá y mamá que murieron interfieren en el matrimonio y traen problemas. Bien me lo decía mi mamá, ¿recuerdan eso? Tal cosa, eso es lo que mi mamá decía, ¿qué sé yo qué? Yo no le hacía caso. O sea, las opiniones de papá y mamá están interfiriendo, no han dejado a papá y mamá, aún papá y mamá murieron. Entonces, mis hermanos, dejar a sus padres significa que su relación con ellos debe cambiar radicalmente una vez que usted ha contraído matrimonio. La relación no va a ser la misma, mis hermanos. O sea, hay una relación ahora de adulto entre usted y su papá o su mamá, porque ya usted no está bajo el techo de ellos, ya usted no está bajo la cobertura de ellos. Debe de haber un respeto, claro está, tú no lo vas a abandonar y si necesitan algo, tú no vas a dejar de proveérselo. Pero bien, significa que el esposo y la esposa deben ocuparse en ellos mismos y que las opiniones de ellos como marido y mujer son opiniones de ellos, en el cual papá y mamá no deben ni tienen que interferir. O sea, la práctica del cónyuge, de la esposa, todo lo que ellos vayan a tomar, las decisiones que vayan a tomar, no deben tener interrupción, ni interferencia, ni intromisión de papá y mamá. Eso significa dejar. Ahora la mujer que se casa está bajo la autoridad de ¿quién? Bajo la autoridad de su esposo. Y esa mujer depende de ese hombre y ese hombre vive para esa mujer. Significa que no deben estar esclavizados a sus padres en cuanto a afecto, aprobación, ayuda y consejo. Ah, no, pero que yo voy a comprar esto, pero tengo que preguntarle a papá. No, tu autoridad es tu marido. Ah, yo voy a comprar esto, pero que tengo que preguntarle a qué sé yo quién. No. Tú tienes que ponerte de acuerdo con tu esposa para esas decisiones que tú vas a tomar en tu casa. Ya tú saliste de la casa de papá y mamá. Eso significa dejar. El hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. O sea, ellos dos son una sola carne y ahora ellos deciden. Significa que deben eliminar cualquier actitud mala hacia sus padres. O sea, si usted tiene alguna dificultad o alguna situación encontrada con papá y mamá, qué sé yo, que no se hayan puesto de acuerdo, póngase de acuerdo con papá y mamá para que no venga el remordimiento y que estando usted lejos, el remordimiento por algo que usted no hizo, que debió hacer, ya sea pedirle perdón, terminar una conversación, que emocionalmente usted sea esclavo entonces. Hay personas que el papá o la mamá mueren y ellos terminan con una situación emocional que de alguna manera los persigue y se entremete entre ellos y las demás personas. Resuelva aquellas cosas que usted no ha
resuelto con papá y mamá. ¿Por qué? De lo contrario, estarán ligados a ellos emocionalmente y aunque estén lejos físicamente, papá y mamá van a estar metidos adentro de la relación. Entonces hay que dejar a papá y a mamá de esa manera. Esto también significa que deben dejar de procurar que su cónyuge cambie por la única razón de que papá y mamá no le gustan como él es. Pero ¿y no fue usted que se casó con ese hombre? Usted que tiene que gustarle. Que a papá no le gusta que él se ponga el pantalón así, no, pero eso es problema de él. Papá que resuelva allá en su casa, que nosotros resolvemos acá. O sea, eso significa dejar a papá y mamá. Tu esposo, tu esposa va a cambiar por algo que tú no quieres y que ambos se ponen de acuerdo como cónyuges y determinan de qué manera cambiarlo. Pero es un asunto entre ambos cónyuges. ¿Me entienden, mis hermanos? Es un asunto entre ellos. Significa también que deciden, la relación se decide entre el marido y la mujer. Y esa relación de esposo y esposa tienen prioridad por encima de cualquier relación humana. Entiéndase por encima de la relación con los hijos, entiéndase por encima de la relación con papá y mamá. La única relación que está por encima de la relación de estos cónyuges es Dios. Ese es el único que está por encima de ellos, quien está en medio de ellos, quien los une. Ahora, ni los hijos, ni la relación con los hijos, ni la relación con papá y mamá, ni la relación con hermanos, ni con vecinos, ni con ningún tercero, está por encima de la relación de estos cónyuges, del esposo y la esposa. O sea, tanto el esposo como la esposa no deben aceptar intromisión de nadie en sus decisiones. Son ellos quienes tienen que ponerse de acuerdo en cualquier cosa, ya sea en la crianza, ya sea si quieren pintar la casa, ya sea si quieren cambiar la cama, porque a veces la suegra opina. Esa cortina, a mí no me gusta esa cortina, tú pones esa cortina pero a mí no me gusta, pero mamá, es que usted no vive ahí, esa es la casa de esa persona, es que usted no vive ahí, esa es la casa de ellos, ¿entienden, mis hermanos? Entonces, los padres deben respetar esa área y los cónyuges también tienen que buscar la manera de que esas áreas se respeten. Ahora, ¿de qué sí deben preocuparse los hijos que ya se han casado? Bueno, sí deben preocuparse de ser buenos hijos, de ser buenas hijas, pero también de ser buenas madres, de ser buenos padres. Pero más que eso, mis hermanos, deben ser buenos esposos y buenas esposas. O sea, más que ser buenos padres, más que ser buenos hijos, buenos esposos y buenas esposas, mis hermanos. Entonces, los hijos necesitan ver que papá y mamá tienen una buena relación. Los hijos necesitan ver que papá cuida de mamá y que mamá respeta a mamá. Y de esta manera, papá y mamá están siendo un ejemplo para sus hijos. Y siendo un ejemplo para sus hijos, están fomentando el hecho de que mi hijo varón sea un buen esposo. De que mi hija, bueno, ejemplo, valga la redundancia, sea una buena esposa. O sea, es con el ejemplo que los padres están predicando. Mientras papá cuida a mamá, mamá se sujeta a papá, los hijos están viendo ese clima en el hogar. De esta manera también tú estás transmitiendo el ejemplo que Dios quiere que tú transmitas. O sea, no basta con que tú le digas, tú tienes que ser así. Tienes que predicar con el ejemplo. Yo no sé si ustedes han visto ilustraciones o imágenes de papás que están con un cigarrillo en la mano y le están diciendo al muchachito que no fume. O sea, es algo parecido. Cuando se predica con el ejemplo. Es más fácil que nosotros hagamos lo que vemos que están haciendo a lo que nos digan. O sea, dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras. Y si los hijos ven a papá como un hombre cuidando a su esposa, proveyendo, cuidando las emociones de esta mujer, pues ese muchacho va a crecer y cuando se case, entonces va a cuidar las emociones de su mujer, va a cuidar de su esposa y también va a dar ejemplo a sus hijos. Los hijos necesitan que los padres les demuestren ejemplo a la hora de resolver los problemas y las dificultades juntos. Papá y mamá juntos, no, esto lo vamos a resolver. Esta situación que se presenta, somos cristianos, bueno, vamos a orar y vamos a resolver esto. Los muchachos están viendo cómo se están resolviendo los problemas, cómo se están dividiendo las cosas que amenazan de alguna manera a la familia y cómo papá y mamá lo están resolviendo juntos, se están enfrentando sus dificultades juntos. Los hijos necesitan padres que les enseñen con el ejemplo de ser buenos esposos y buenas esposas, pero también a relacionarse con las demás personas. Hay personas que no se saben relacionar. ¿Y a dónde es que tú vas a aprender a relacionar? Es en tu casa.
son tu papá y tu mamá, con su relación, cómo ellos se relacionan entre ellos y cómo se relacionan con los demás, que son la primera escuela para que tú puedas relacionarte. Nosotros vivimos una era, una época, a donde muchos de los niños que están subiendo no saben relacionarse con los demás. O sea, usted lo ve con la cabeza abajo, saben mucho de tecnología, pero no saben relacionarse, mis hermanos, lamentablemente. Y ahí es donde falla la paternidad. Son los padres, somos los padres que tenemos la responsabilidad de modelar, en primer lugar, no solo de enseñar con palabras, sino de modelar con nuestras acciones esas cosas que nuestros hijos van a resolver. En último lugar, si usted es padre, usted es mamá, la meta suya no debe ser que sus hijos se queden en casa. La meta suya debe ser que sus hijos se vayan. Que usted debe criar bien y que esos muchachos, tal y como dice la Biblia, todo hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ese es el éxito, mis hermanos, de la crianza. Que usted pueda criar y que esa muchacha usted la pueda entregar en el altar. Que ese muchacho también se pueda casar y dejen a su papá y dejen a su mamá. Ahora, cuando papá y mamá se quedan solos en casa, bueno, ahora tienen más tiempo para poder compartir el uno del otro, para hacer cosas juntas. Porque si usted nota cuál es el ciclo, los muchachos nacen, usted los cría, pero luego se van. ¿Y quiénes se quedan en casa? Papá y mamá. Entonces esa relación de papá y mamá debe ser cuidada porque en última instancia son los viejitos que van a quedar en la casa. Se tienen el uno al otro, tienen que cuidarse el uno del otro y aprender a hacer cosas juntas. Porque la muchachita que tú criaste, que tú cargaste, que tú mimaste, se va. Y eso es lo más normal. El muchachito, el varoncito que usted traiga a la iglesia, que le pone el traje, se va también. Y eso es lo más normal. Y eso debe ser un éxito para nosotros en nuestra crianza. Debe ser un honor que usted pueda criar, no para que esos muchachos se queden tajalando y grandes después de 25 años en la casa, levantándose tardísimo y usted manteniéndolo hasta que tengan 34 años, no. Es para que se casen y se vayan, tengan familia, críen hijos, aporten a la sociedad. Esa es la idea. Nosotros no debemos aportar al hecho de que los muchachos se nos queden en la casa. Y a veces, ay, se me va a ir, ay, no te me vayas, ay, quédate aquí, ay, ven, múdate aquí, y se mudan toditos juntos. Pero todo esto, mis hermanos, es una amenaza en contra, lamentablemente, del matrimonio. Deben prepararse los padres para el día en que sus hijos se vayan, cultivando buenos intereses entre uno y el otro, haciendo cosas juntos, como le decía ahorita, aprendiendo a salir juntos, papá y mamá. O sea, es como una relación como cuando eran novios. Cuando eran novios y no tenían hijos, salían juntos. Ahora, en el ocaso de su vida, ahora están juntos otra vez. Entonces hay que prepararse para eso, porque eso va a suceder. Usted va a criar bien, usted va a modelar a sus hijos lo que dice la Biblia, un esposo que ama a su esposa, una esposa que se sujeta a su esposo, y sus hijos van a absorber eso, y al final ellos se van a ir y ustedes dos se van a quedar el uno y el otro. O sea, lo que significa dejar, mis hermanos, recapitulando, lo que significa dejar a su padre y a su madre, como decíamos ahorita, es que usted pueda casarse, tener su casa, tener un techo, a donde usted es la cabeza y a donde su esposa es su ayuda idónea. No donde papá y mamá están metidos y donde papá y mamá tienen que solventar y gastar y pagar lo que tú rompas, no, porque ya tú no eres un niño ni eres una niña para que papá tenga que responsabilizarse de las cosas que tú rompes o las cosas que tú haces. ¿Okay? Entonces la idea, mis hermanos, es que los padres podamos criar tal y como dice la Biblia. Ven cómo esta declaración es tan poderosa que acabamos de ver. Y algo que quiero agregar es que hemos visto el término dejará. Pero en esta declaración nosotros encontramos varios términos. Dejará a su padre y a su madre, también encontramos el término se unirá. Y también encontramos la frase una sola carne. Y estos términos, tanto se unirá y una sola carne, son los que vamos a ver en las próximas intervenciones.
sea, los padres, terminamos con esto, están llamados a ser ejemplo a sus hijos. Los hijos deben ver a papá y a mamá, desarrollar una buena relación, cuidando el uno del otro. Los esposos deben tener exclusividad en sus opiniones o decisiones. Y ni los padres ni ningún otro pariente debe intervenir entre la relación de los cónyuges, siempre y cuando ellos no se lo permitan. Son los cónyuges quienes deben abrirle a usted para que usted se meta. Papá, yo quiero que tú me aconsejes algo en esta cosa. ¿Cómo? Cuando tú compraste el vehículo, ¿qué tú hiciste? Pero son ellos dos que tienen que ponerse de acuerdo y venir entonces y pedir consejo. O sea, no vaya a dar consejos que no le están pidiendo, ni vaya a meterse en situaciones que a usted lo están mandando a buscar. Que usted lo que está es creando problemas. Por tanto, dejar significa que los esposos toman sus decisiones, que el esposo es la cabeza y que la esposa es la ayuda idónea de él, y que Dios está en el centro y que ellos dependen de él. Amén. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, que este término de esta corta meditación, Señor, que hemos compartido, pueda ser de bendición, Señor, a nuestras vidas, Padre. Que podamos entender qué significa la palabra dejar, que no la malentendamos, Señor, como algunas personas la malinterpretan, sino que entendamos en su debido contexto lo que significa esta palabra. Mira ahora, Señor, que vamos a partir a nuestros hogares, quita toda piedra de tropiezo y llévanos con bien. En el nombre de Jesús.